Hola a todos, un gusto saludarlos desde acá, desde los estudios de Motion Podcast en San José, Costa Rica. Les extendemos un gran saludo a toda la comunidad cafetalera y agrícola pues, de la región que van a poder ver este video de Foro al Grano. Hoy es el episodio número 9, parecieran pocos números, pero la verdad es que hemos aprendido mucho en 9 episodios. Foro al Grano se creó como una plataforma para compartir información creada en finca y contada por finqueros para estimular y motivar la producción de café de la región. Aquí han pasado profesores, catedráticos, hace poco pasó un economista, y hoy tenemos a don Carlos Rivera como invitado para el episodio número 9, ¿verdad? Y básicamente el tema que tenemos es la importancia de la economía de la caficultura, o la caficultura y la importancia que tiene a nivel económico en la realidad del productor de café. Don Carlos, un gusto tenerlo por acá con nosotros. El gusto es mío, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy cordial a todos los productores de Costa Rica y de donde quiera que vean este video en el mundo. Exactamente, don Carlos es, bueno, ahorita pues es asesor técnico, ¿verdad? De Cafinter, de una de las empresas grandes acá en Costa Rica, pero también tiene más de 35 años en el sector, ¿verdad? Iniciando en Copeagri, que es en la zona sur de Costa Rica, y luego pasando por Copetarazú, que también es una de las cooperativas más importantes e influyentes y que representa la caficultura costarricense, yo creo que 1000 por 1000, ¿verdad? Claro. Copetarazú es pionero en muchas de las cosas, y más que todo el modelo y el perfil del caficultor de Copetarazú pues es admirable a nivel nacional. Y el modelo de cooperativa pues también ha sido de un modelo a nivel internacional. La gente que ha venido a copiar el modelo cooperativismo de Costa Rica ha sido súper importante, súper influyente para la evolución que hemos tenido en los últimos años, principalmente en los últimos años. Pero el modelo de cooperativismo y el acopiar asociados como productores y después generar diferentes servicios a través de la cooperativa pues ha sido un modelo a seguir, ¿verdad? Y don Carlos se sabe todo esto al dedillo. Hoy estamos 13 de agosto, me parece. Hoy ya llevamos más de 150 días después de la declaración de emergencia del COVID-19 en Costa Rica y la mayoría de la región centroamericana también. Entonces ha sido como un tiempo de incertidumbre. Los cafetaleros, igual que los agricultores, hemos vivido de mini crisis, ¿verdad? O sea, en la historia de la caficultura hemos tenido mini crisis, y yo creo que esas mini crisis nos han creado un cierto carácter. Entonces, hay veces conversamos con los cafetaleros, por ejemplo, ¿qué va a pasar ahora en adelante? ¿Qué va a pasar con los precios? ¿Qué va a pasar con la producción? ¿Qué va a pasar? Y como que el sentimiento sigue siendo el mismo. Digo, no, todo va a pasar bien, todo va a salir bien. Hay un optimismo y hay un optimismo importante, o sea, no vamos a ir a tocarle la puerta ni a hacer manifestaciones, ¿verdad? A nadie, sino que hay un cierto optimismo, muy confiados de las autoridades en cual dependemos, como es el ICAFE. Pero el carácter del caficultor está forjado por mini crisis. Y cuando hablo de mini crisis, quizás no hablo principalmente de las crisis de precios, puede ser crisis de precios, crisis de roya, o crisis que no nos damos cuenta también, crisis climática. Claro, cambio climático. Pero lo que yo hablo es de las mini crisis, de que cuando nos levantamos temprano en la finca y íbamos a abonar y estaba lloviendo. Pues hay que hacer otra cosa. O cuando llegamos y se desinfló, se ponchó la llanta del tractor en media. ¿Qué pasó? Cuando pedimos tal repuesto y no llegó. Entonces, esa palabra que está de moda, que es resiliencia, ¿verdad? Que todo el mundo habla. Yo creo que los caficultores la tenemos más que definida, ¿verdad? Sabemos qué es su resiliencia, sabemos cómo reaccionar, esa capacidad de... Entonces quizás eso nos da cierta tranquilidad. Pero para eso necesitamos aceleradores como don Carlos, que han estado en el sector tantos años y que nos puedan dar una mejor idea, y que esto pues nos siga como un acelerador, ¿verdad? Como un motivador. A raíz de la situación en que estamos, pues esto no nos va a frenar. Entonces, don Carlos, pues adelante con la presentación, y de nuevo muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias de nuevo a ustedes por la invitación. Para mí es un honor estar aquí. Yo quería tal vez remembrar un poquito de lo que ha sido la historia del café, y usted tiene totalmente la razón cuando dice que vivimos de mini crisis y a veces de macro crisis, y de crisis bien complejas. Exactamente. Recuerdo muchas veces, estando en Pérez Celedón, una crisis que vive el productor de Pérez y de las zonas que cosechan con lluvia, que es el temporal, la caída del fruto, el crecimiento de los ríos, los huracanes, o sea, todas esas cosas realmente forjan un carácter en el productor. La caficultura, desde que llegó a Costa Rica en 1820, bueno, llegó antes, pero digamos desde que se convirtió ya en un producto comercial. Hay que recordar que café es un producto relativamente nuevo en el consumo, en el negocio. Estamos hablando de un producto que se conoció hace 500 años y que tiene, pongámosle mucho, 200 años de historia comercial ya efectiva, fuerte, etc. Pero sí yo creo, empezando por ahí, que por lo que yo conozco del café, por lo que he visto del café, es un producto que vino para quedarse. Si usted compara la historia del vino con la historia del café, usted ve dos bebidas estimulantes, una alcohólica y la otra no alcohólica, ¿verdad? Pero definitivamente empieza a ver que la evolución del café, comparado con la evolución que ha tenido el vino, por hablar de un producto, que conozco bastante poco, por cierto, pero uno compara y uno dice, bueno, sí, ha habido cosas que nosotros deberíamos de copiar de la viña, ¿verdad? Y otras que deberíamos de enseñarle a los cultivadores de vino, a los vinícolas. El tema de esa capacidad que ha tenido el café de adaptarse, de ir para adelante, de no aflojar, etcétera, etcétera, es quizás lo que más ha motivado, y yo felicito realmente esta iniciativa, ha motivado a este servidor a seguir impulsando a los productores de que se mantengan en la actividad. Si uno revisa, por ejemplo, hay detalles muy interesantes en la historia. Por ejemplo, el café, cuando el café pasa de ser un monocultivo de grandes haciendas en los años mediados del siglo pasado y finales del siglo anterior, y empieza a darse el cambio de la oligarquía. Empieza a haber un gran cambio ahí. Se cambia de la oligarquía, de las grandes haciendas de café, a los minifundios. Y eso marca la especialidad de un producto. En eso nos comparamos un poquito con el vino. El vino permite esa posibilidad también de tener pequeños minifundios. Entonces es un monocultivo que realmente es interesante, tiene sus particularidades, ahora lo vamos a ver. Pero tal vez una de las cosas que me parece que el modelo costarricense debe refrescar en la memoria de todos nosotros, es que es una actividad que ha hecho grandes aportes a la economía nacional, grandes aportes a la estabilidad económica del país, que tal vez no son tan fuertes ahora, porque hemos crecido, porque tenemos otros productos de exportación, etcétera, etcétera, y ahora ya no representamos tal vez lo que representábamos en el pasado en la economía nacional, pero sigue siendo el café un producto sumamente importante en varios aspectos. Entonces, desde el punto de vista histórico, recordar que venimos de un proceso de latifundio a minifundio. Venimos de un proceso de grandes hacendados a la participación del pequeño productor, y una cosa que debemos de agradecerle a la caficultura es que fue la que introdujo en Costa Rica, con Cope Victoria, las cooperativas en el mundo industrial. O sea, la primera cooperativa fue de café, la primera cooperativa de café abrió la puerta a la industria, fue Cope Victoria, y detrás de ella, ahí de 10 años, una cosa así, después de que se crea Cope Victoria, recién pasada la Segunda Guerra Mundial, aparece todo el desarrollo del movimiento cooperativo nacional, industrial, en café. Eso es un gran aporte que el productor le debe a la caficultura. Es una actividad que se puede organizar
por medio de asociaciones de productores, micro empresas familiares o grandes empresas familiares, pero también en cooperativas. Entonces eso es un gran aporte de la historia que ha tenido la caficultura con nuestra forma de vivir. Entonces, digamos que esa en la historia es un gran aporte. El otro gran aporte es que desde que la caficultura nace, después de la oligarquía, se viene dando un proceso de afinamiento de la organización. Y eso es muy importante porque no voy a hablar del pasado porque realmente no conozco mucho, pero sí en estos años que he trabajado he podido ver la riqueza que significa para el café el de estar organizados por medio de la ley 2762 y tener una institución que nos regula. O sea, ¿cuánto ha costado que otros productos lleguen a tener una organización como el ICAFE? Ahora en Costa Rica tenemos a Corfoga, ahora en Costa Rica tenemos Laica, ahora tenemos otras figuras, pero muchas de esas han sido inspiradas precisamente en la caficultura, en la organización de la caficultura. Grandes pérdidas que hemos tenido, como haber perdido la Federación de Cooperativas de Café, eso fue una gran pérdida, pero bueno, es parte de la historia. Sin embargo, también han habido grandes aportes de esta importante actividad económica. Hay que recordar, y es una cosa muy importante, cómo fue que nosotros llegamos en la década de los 90 a producir 4 millones de fanegas. ¿Y cómo es que llegamos a ser 80,000 productores? Y si uno revisa un poco esa historia, uno se pone a ver, bueno, fue en aquel momento un proyecto del AID y una impulsión muy fuerte por medio de los beneficios privados y cooperativos, porque eran los dos. Ambas instituciones, tanto en empresa privada como cooperativa, empujaron al productor a financiarlo, a meterle recursos, a echar para adelante, y gracias a eso se pudo tener un crecimiento enorme en la producción de café de Costa Rica. Ese crecimiento nos trajo a nosotros algo que tenemos hoy, y es que tenemos una excelente infraestructura que debemos aprovechar. Cuando hablo de infraestructura, bueno, no quiero adelantarme, pero cuando hablamos de todas esas cosas, estamos hablando, Mariano, de toda la estructura de caminos. Yo recuerdo que hace 30 años sacar café de las comunidades era cosa seria, pero se notaba cuando una comunidad pasaba de tener granos básicos o solamente ganadería, a que llegaba el café y aparecía un centro de acopio de recibo de café, un recibidero, y detrás de él iba la pulpería, el crecimiento del almacén, iba el camino, iba la municipalidad, iba el lastre, iba el ICE haciendo. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el café, llega a la comunidad y la dinamiza. Zonas viejas de producción como Pérez Celedón es muy reciente, Cotobruz es muy reciente, pero hay zonas viejas de producción de café como, hablemos de Tarrazú, que es la que tal vez para no hablar de algo que no conozca. Pero por ejemplo, Tarrazú tiene por ejemplo zonas que todavía en los años 2015 seguían siendo zonas de producción de granos básicos o de unas vaquitas de leche y así. Llegó la caficultura a esas regiones y yo pude ver el crecimiento económico que tuvo la gente. Así que, hablando un poco de la historia, sí, hemos llegado a producir 4 millones de fanegas. Tenemos una infraestructura para manejar 4 millones de fanegas. Hoy tenemos una tecnología mejor. Tenemos los beneficios. Recuerdo esas grandes crisis, volviendo a la historia, que vivimos en los 90s con el tema de que pasábamos un río por el beneficio. ¿De verdad? Yo recuerdo que las tuberías que llevaban el agua a los beneficios, uno podía caminar parado por dentro, ¿verdad? Como era una planta de generador eléctrico. Normalmente hacían las dos funciones. Tenían una planta que generaba energía y a la vez tenían ese montón de agua para procesar café. Eso ya se cambió. Hoy por hoy la caficultura es prácticamente invisible y le falta muy poco para ser completamente, digamos que, carbono neutral, y también le falta muy poco para ser absolutamente invisible desde el punto de vista de impacto. Ojalá que no seamos invisibles desde el punto de vista de impacto económico, sino nada más invisibles en el aspecto de impacto ambiental. Impacto ambiental, pero el impacto social altísimo y el espacio económico pues también. Exacto, en los 90 llegamos a ser 80,000 productores. Lamentablemente hoy, pero vamos, yo tengo fe de que vamos a recuperar eso de nuevo.
La caficultura vive momentos, vive etapas, vive variedades, vive etcétera, etcétera. Nosotros pasamos de ser 80,000 productores a ser poco menos de 40,000 productores, pero eso se está cambiando. Estamos de nuevo viendo los efectos negativos que ha tenido eso. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que estimuló tanto, Mariano, en aquel momento el crecimiento de la caficultura? Habían varias cosas. Financiamiento. Hoy lo tenemos, el financiamiento. O sea, hoy podemos hablar. Nosotros, yo recuerdo que se tuvo que sembrar café con tasas de interés del 20 y el 25%. Hoy las tasas de interés no están ahí. En aquel momento vino A&D a traer dinero. Hoy tenemos una banca para el desarrollo, que sí es cierto que tenemos que hacer un montón de mejoras y tenemos oportunidades de mejora, pero también hay una realidad. Hoy tenemos una posibilidad de acceso a crédito muy diferente. Tasas de interés, plazos, condiciones, y ahora inclusive con el tema de avales se está variando hasta una cosa que ha sido siempre un problema, un talón de Aquiles, que es la garantía. Y ahora con avales hay posibilidades de garantías diferentes. Entonces, ahí tenemos un primer elemento que es muy importante, que podría dinamizar mucho la caficultura del futuro. El otro gran tema es que sentimos, por ejemplo, que la participación de todos los elementos que están en la cadena de café, cada día se está volviendo más, se están haciendo cosas más interesantes. En aquel entonces, en el 90, una de las cuestiones que ayudó mucho también, además del crédito de A&D, fue en el momento que se hizo el cambio de los cafés viejos a los Caturra y Catuáis. Variedades. ¿Okay? Cuando se dio ese cambio, pasamos de producir 5 fanegas por hectárea a producir 20, 30, 40, 50 fanegas por hectárea. Entonces ahí hubo un gran boom. Entonces, hoy volvemos a esa oportunidad. Hoy tenemos la oportunidad de que tenemos variedades, pero no una, tenemos muchas variedades que son altamente resistentes a enfermedades como la roya, pero también nos producen café de altísima calidad y con volúmenes por hectárea tremendos. Entonces, ahí tenemos otra gran oportunidad. Nosotros deseamos, yo sueño con ver la caficultura costarricense levantándose otra vez. En aquel entonces, yo que viví, por ejemplo, el boom en Pérez Celedón, yo recuerdo, yo un día hacía números que Pérez Celedón perdió con el tema de la crisis del café, se le salió de la economía de Pérez Celedón más de $50 millones. Imagínense lo que eso representa para un productor. A la economía local. A la economía, solo café. ¿En qué año? Después de toda la caída. Nosotros tuvimos el pico alto de producción, allá estuvo en el 98 a 2004. Después de eso, 2010, 2000, ya eso, 11, 12, 15, ya ahí se vino el bajonazo. Ok. Tenemos entonces otro dato interesantísimo. El pequeño productor es la mayoría, o sea, el volumen de café de Costa Rica lo producen los pequeños productores, en su mayoría. El 90% de nuestro productor es pequeño. El promedio de producción es de 50 por hectárea, 50 por productor, 50 fanegas por productor, promedio. Pero cuando nos vamos a la tenencia de la tierra, nos damos cuenta de que el café es un producto para pequeño productor, para pequeña parcela, se adapta. Y eso tiene una gran riqueza, y es que el productor promedio que tenemos hoy por hoy es de 2 hectáreas por productor. Exacto. Produciendo 50 fanegas por hectárea. Entonces quiere decir que la gran mayoría de los productores son pequeñitos. Ahora, ¿qué significa eso? Que si nosotros crecemos en caficultura, entonces crecemos en mano de obra familiar, creamos empleo, creamos riqueza, creamos distribución.
Para hablar de los grandes beneficios que ha tenido la caficultura para el productor, lo primero que tenemos que decir, además de que, bueno, ya hablamos de la organización, que es muy importante. Yo creo que hay algo que a veces no se habla, pero que puede ser o va a ser un elemento, ha sido y va a ser un elemento tremendamente importante en el futuro, y es que es un monocultivo que permite, primero lo que dijimos del minifundio, pero además es un monocultivo que es, yo digo que es un monocultivo que le gusta socializar, porque le gusta estar en compañía de otros cultivos. Eso no lo tenemos en otros monocultivos, pero el café es el único monocultivo que no es tan monocultivo, que usted lo puede combinar con aguacate, comercialmente hablando, lo puede combinar con cítricos, comercialmente hablando, lo puede combinar con musáceas, plátano, banano, comercialmente hablando, pero también puede ayudarle a la familia, o le ayuda a la familia a producir productos de consumo de la familia, que bajan el gasto. Hoy que estamos en esta pandemia, vemos la riqueza que genera eso, que se puede sembrar yuca, que se puede sembrar tiquisque, que se puede tener ahí sus matas de frijol. O sea, no es algo que estrictamente es solo café. El tema de la mano de obra familiar es un tema muy importante, porque si nos vamos a los estados financieros de un pequeño agricultor y empezamos a analizar cuánto gana, cuánto le va en una cosecha, tal vez él, si le ponemos valor a la mano de obra de él, tal vez no nos dé ganancia. Pero al final se convierte en un flujo de caja que le entra a la familia, porque él hace sus labores de siembra, sus labores de asistencia, cosecha lo que consume en muchas cosas y además, si sabe combinarlo con otros productos, vende, en la época de cosecha muerta, vende naranjas, vende plátanos, vende esto, vende el otro. Y cuando viene la cosecha con su familia. Entonces, eso es la cultura del café que lo vuelve tan interesante. Otra cosa que es fundamental cuando usted produce algo. Yo nunca he visto a un cafetalero que se le haya quedado el café sin vender. ¿Ah? Sí. No he visto a un cafetalero que usted lo vea en el mes de marzo diciendo, o sea, se le queda sin vender si no la vende. Pero el cafetalero normalmente exporta su café, lo vende 100%. Pero no solamente lo vende 100%, es que puede darse, o se da el lujo de exportarlo en un 99%. Y no digo en un 100% porque tenemos que dejar un 1% para consumo nosotros. Correcto. Pero Mariano, eso es una cosa rica realmente de la caficultura. Hablábamos hace un rato además de que lo vende todo, de que el cafetalero tiene la oportunidad de traer divisas frescas, es que el café trae dólares. Un golpe que recibió en el pasado la caficultura fue el estancamiento del tipo cambio, que hoy dichosamente se ve como que se está empezando a mover un poquito. Bueno, ayer estaba casi a 600. Hoy llegó a 600, ¿sí? Entonces, la caficultura del pasado se sostuvo con precios bajos por dos razones, porque el tipo de cambio con las mini devaluaciones le ayudaba al productor a mantener, y hoy, y eso al cerrarse ese programa, esa política, eso afectó mucho al sector exportador, pero el cafetalero sobre todo. Bueno, entonces, la otra gran cosa que tiene el café en Costa Rica y en el mundo es que ha ido cambiando, no quiero meterme en el campo de otros compañeros que conocen más que yo de eso, pero ha ido habiendo un crecimiento en el consumo de café a nivel mundial, pero no solamente es un crecimiento de consumo, sino un crecimiento de consumo de café de alta calidad. Y ahí aparece Costa Rica, o aparece América Latina en general, pero hablemos de Costa Rica. Aparece Costa Rica como un gran ganador en ese proceso. ¿Por qué? Porque a Costa Rica le valoran el tema ambiental, la seguridad en la democracia que tenemos, la misma educación del productor que cumple con lo que promete, que la calidad es estable, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso ha hecho que un productor de café hoy venda en café de Costa Rica, venda a veces
hasta el doble de lo que el café vale en la bolsa de Nueva York. Y eso sin ir a los microbeneficios y sin ir a la subasta electrónica. Y no, estamos hablando del mercado común y silvestre. Comercial, el precio FOB, sí, el año pasado estuvo en $202. Exacto, exacto. Y el mercado anduvo la mayor parte del tiempo en los $100. Exactamente. Entonces estamos hablando de premios de $100 más, sí. $90, $80. Pero también, yo recuerdo, Mariano, cuando en algún momento nos decían a nosotros en los años 90 que el mundo iba a dejar de tomar café, que iba a irse por el jugo. Y que esto y que el otro y que las nuevas generaciones no iban a tomar café. Y yo quiero decirle a los productores, eso está comprobado que es totalmente falso. El café ha estado con una tasa de crecimiento increíble. Ya vamos por 160 millones de bultos de café y con una tendencia creciente. Crecimiento de 3,5% anual. Ah, vea, pero vea qué interesante. ¿Qué pasó? Bueno, es que aparecieron, eso no existía antes. Para hablar de cosas maravillosas que han ocurrido. Aparecieron las famosas cafeterías. Apareció Starbucks. Cuando yo empecé a trabajar, Starbucks tenía como 1,200 tiendas. Hoy tiene miles y miles. No sé, no manejo el dato porque todos los días cambia. Pero el último recuento que me pasaron a mí era como de 25,000 o 30,000 tiendas. Y ya resulta que McDonald's, que no vendía café, resulta que ahora se especializa en hacer café, y viene McDonald's, y viene Starbucks, y viene Nespresso, que era un café muy popular, y se especializa y toda esta gente pone los ojos en Costa Rica. Y eso nos ha traído a nosotros grandes oportunidades, a los productores. Nosotros no tenemos que invertir nada, prácticamente, en infraestructura de beneficiado para volver a manejar 4 millones de fanecas. Estamos en 2 millones. Yo creo que las metas del ICAFE está en levantar esa producción a 2 millones y resto, pero a 2 millones y medio, pero creemos que fácilmente se puede llegar a más. Dentro de las otras cosas interesantísimas que podemos hablar es, por ejemplo, del tema de de algo nuevo que es muy interesante, y es que Mariano, se está hablando ya de mecanización. Yo creo que esta crisis del COVID, que hoy nos tiene bien alarmados, pues no sabemos si vamos a poder recolectar el café, nos va a traer grandes avances en el tema de recolección. Siempre se dijo que en Costa Rica no se podía recolectar café rápido, que no se podía con máquinas, que aquí, que allá. Bueno, yo les voy a decir una cosa, está demostrado que sí se puede. Este año hay ya no sé ni cuántas máquinas van a entrar de recolectar café manuales, pero también no solamente es eso, es que también la técnica de usar el canasto también está cambiando. Resulta que ahora nos damos cuenta de que si nosotros extendemos un manteado en una calle de café con un manteado de 12 metros que cubra 2 calles de café, y ponemos a 2 personas, una por un lado y el otro por el otro, a tirar todo el café al manteado, resulta que una persona coge 2 veces lo que cogía antes con un canasto, 2,5 veces más que lo que cogía con un canasto puesto, además de que se le regaba el café y todo eso. Así es. Bueno, este año vamos a probar el recolectar café bajo una serie de técnicas nuevas, pensando en ¿qué? Perfecto. En maximizar el uso de la mano de obra. Entonces eso va a ser una ganancia del COVID. También por ahí, voy a ver si me encuentro por aquí, perdone que no sé si les estoy atrasando con la presentación. No. Ok, vamos a ver aquí. En 1978 hubo una restricción de entrada de mexicanos a California. Ajá. Y eso fue lo que obligó a la agricultura californiana a mecanizar. O sea, eso fue el tipping point, o sea, ese fue el momento clave. Entonces, este tipo de crisis, pues hay que tomarlas también de ese lado. Vea, esta es una foto tomada ahí en la finca Pampa y Cielo de Cafinter, de FJ Orles, por medio del programa SMS, que es la que maneja las fincas de la compañía Eco en Costa Rica. Es bien interesante. Yo creo que los productores, ahorita vamos a hablar de retos, pero yo creo que los productores tenemos que comprender que tenemos que aprovechar absolutamente todas las condiciones ventajosas que tengamos en nuestra finca. Así es. Por ejemplo,
Una persona de Tarrazú le puede decir a uno que es que ellos no pueden coger con manteados porque ahí el café va a dar al bajo ya. Pero es que no conocen cómo es que se pone un manteado. Los manteados no es que tiene que ser el terreno perfecto, plano. No. Ellos tienen cómo levantarse y cómo usted puede recolectar en ladera. O sea, no es tampoco que es imposible. Pero, por ejemplo, zonas medias o de una topografía irregular, pero no tan quebrada, pueden perfectamente usarse este tipo de tractorcitos. Vean ustedes, por ejemplo, por aquí tenía una, de donde veía yo. Bueno, aquí se puede ver. Vamos a ver si lo encuentro por aquí. Vean, por ejemplo, es esa. Muy bien. Esto es aquí en Costa Rica. Vean qué vacilón, o qué interesante, perdón la expresión tan criolla. Vean qué interesante esa finca. Esa finca tiene, además de que está siendo mecanizada, tiene varias cosas que podemos ver ahí. Por ejemplo, es una finca agroforestal. Está arborizada ya. Está arborizada. O sea, la mecanización no significa que tengo que quitar todos los árboles. No. Es cuestión de saberla planificar. Así es. Por ejemplo, yo he tenido que desaprender. Por ejemplo, para mí ver que ahora un productor le pone bracarias a un cafetal para cobertura, suave. Si el enemigo número uno de los cafetales era el pasto. Está sembrando monte. Está sembrando pasto en un cafetal, como que eso no tiene lógica. Pero cuando ya voy a ver cómo es que lo manejan, y me encuentro, por ejemplo, esta foto o este manejo, vean aquí, por ejemplo, a este amigo chapeando. Así es. No es, porque el otro gran temor de la gente es que si nosotros sembramos a esas distancias, no podemos tener limones, no podemos tener naranjas, o vamos a tener, en lugar de 5,000 plantas por hectárea, vamos a tener la mitad. Todo eso es falso. O sea, eso es falso, gente. Tenemos que abrir la mente. Tenemos que ver este tractorcito que se ve ahí, con esa chapeadora que tiene ahí, ese cafetal con esa cobertura. Vean la calidad de planta. Y tampoco es que eso es imposible de alcanzar para un pequeño productor. No. Pero vea lo que viene. Yo digo que esas son las oportunidades del COVID. Resulta que, ¿qué le cuesta a Cope Victoria? ¿O qué le cuesta a FJ Orlich? ¿O qué le cuesta a la familia Vargas, por ejemplo? Comprarse un equipo, hacer su asistencia y venderle el servicio a otras. Esto nos va a generar a nosotros mucha gente que se va a dedicar a comprar equipos de estos y a brindar servicio a las fincas. Así es. Así como se chapea una plaza por contrato, se van a empezar a chapear fincas por contrato. Así y eso es totalmente válido, ¿verdad? Válido, totalmente. Ok, entonces son las grandes oportunidades que tenemos, nuevas variedades, mercados nuevos. Vean ustedes qué belleza de caficultores, de estos aquí en Costa Rica, ¿no? Claro. No, hemos hecho muchas cosas, hemos aprendido a coger café bien, porque ya lo sabíamos, pero lo habíamos olvidado. ¿Qué retos, para ir terminando, no sé si usted, Mariano, más bien me quiere preguntar, pero qué retos nos quedan? Vean. Sí, más bien antes de entrar a los retos y para ir resumiendo y para cerrar con broche de oro, ¿verdad? Ya nos, y bueno, usted muy bien lo dijo, que tenemos que recordarnos, ¿verdad? Porque hay veces tenemos mente de corto plazo y se nos olvidan cosas que son importantes mencionar. El cultivo del café en Costa Rica particularmente tiene fortaleza en su minifundio. Totalmente. Y quizá esa fortaleza se amplifica organizado en cooperativas. Porque las decisiones que la toma un comité bien formado técnico puede amplificarse a 2,000, bueno, no sé, 200, 300 familias o casi miles de familias en cooperativas grandes. Entonces el efecto, esa fortaleza no solo en minifundio, sino que yo le agregaría que además de minifundio organizado, porque podemos tener ahí un montón desorganizados, pues es peor. Es peor, porque entonces es una cacería. Exactamente. O sea, luego el papel del ICAFE en Costa Rica desde que era la oficina del café en su momento, o sea, ha sido no solamente a nivel político, sino que regulador, así como usted lo dijo, o sea que, bueno, ¿cuántos cultivos no se desearan tener eso? ¿O cuántos cultivos intentaron hacerlo y no duraron mucho tiempo? ¿Verdad?
Y también otro punto importante es entender que el cultivo del café es un cultivo estratégico. Y de hecho se puede considerar el café como un bosque en regeneración. Podemos trabajarlo con coberturas, mientras tenemos sombra en diferentes estratos y a la misma vez estar produciendo café en volumen, con variedades nuevas y que respeten un perfil de tasa, pues estamos con el cultivo estamos con el cultivo que sería la envidia del resto de cultivos. Claro. Piña usted no puede sembrar sombra. No. Caña no se Caña puede tampoco, sembrar. banano tampoco. Bueno, entonces imagínense la gran ventaja que tenemos como cultivo estratégico. Claro. Entonces, para mencionar los retos, ¿cómo enfocar el tema de retos? O sea, vamos a ver, ¿cómo podemos hablar de innovación o de cambios en momentos de crisis? Eso sí que es una buena pregunta. Bueno, tal vez decir que este maravilloso producto vino para quedarse, ¿verdad? Yo no veo el café desapareciendo. Hay quien dice, el café va a no, vamos a pasar dificultades, pero el café vino para quedarse. Y yo le digo a un productor, vamos a revisar los retos en momentos de pandemia. Sé que estamos, pero yo vengo de Cotobruz esta semana y me parece maravilloso lo que están haciendo los cotobruceños. Me parece maravilloso lo que están haciendo los peseteros, lo que están haciendo la gente de Tarrazú. ¿Cómo tenemos la capacidad? Porque estamos organizados en cooperativas, en beneficios privados, en café. O sea, nos respetan las autoridades, nos creen las autoridades. El productor de café es un productor que cumple lo que dice, que paga lo que debe, que se deja representar por el ICAFE. Entonces, un ministro tiene confianza cuando habla con una institución como el ICAFE. Entonces, eso hace que el café venga para quedarse. Ahora, vamos a los retos. Primer reto en pandemia. Qué bonito. Bueno, lo primero que un productor tiene que escuchar y que tiene que saber es que no tiene que botar el yugo. Hay que luchar. O sea, somos una cultura de luchadores. El cafetalero es un luchador, es un hombre valiente. Esa cultura de campo, de campesino, hay que defenderla, hay que valorarla. Pero también tenemos que aprender, si es que algunos no lo saben, que debemos de respetar a los demás. Debemos de respetar a nuestros recolectores de café. Debemos quererlos, son nuestros aliados. Entonces, primero, en este tema de pandemia, lo primero que tenemos que hacer todos los productores es informarnos bien y no arremeter contra un montón de tonteras que andan en la calle y chismes. No. Lo que se está tratando de hacer es serio, es traer recolectores a nuestra finca. Somos un empresario, somos un productor de café que exporta, que la mayoría de los productores de Costa Rica, de una forma u otra, tienen alguna certificación que le da valor agregado a su producto, que lo obliga o que lo compromete, para no hablar la palabra obliga, que lo compromete a cumplir con estándares, que para eso se le premia un poquito. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en este momento es, y yo llamo la atención a los productores, el primer reto es informémonos, acerquémonos a nuestras autoridades. Hagamos los cambios, no seamos tercos. Si a usted le dicen que hay que poner una pila en un bache y que hay que poner agua potable y que tiene que haber condiciones mínimas de salubridad, eso tenemos que entender que eso hay que hacerlo. Ok, ¿por qué? Porque las autoridades no es que están en contra del productor, están en contra de los cabezones, de los que no quieren atender. Pero estoy convencido totalmente que eso es una gran oportunidad para que mejoremos nuestros bachecitos, para que nos llegue un recurso más blando, con oportunidades más suaves, para que podamos mejorar nuestras condiciones. Yo vengo de ver, y se lo comparto a todos, y que me perdone don Armando Navarro porque no me autorizó para decirlo, pero yo vengo de ver un bache construido con zinc y con block en zócalo, donde él puede albergar un montón de gente y es precioso. Respetando todos los lineamientos. Un bache hecho con zinc, hecho con block a cierta altura, con los distanciamientos ideales, con piso chorreado,
con sus áreas para comer, con sus pilitas. Y le pregunto, y Armando, ¿y cómo hizo con esto? ¿Cuánto costó? Me dice, lo más interesante de todo eso es que con zinc estructural, sin corriente, pero pintado, que ahora lo venden esmaltado, me hago esta cosa aquí bonito, se ve bien, no se ve feo para albergar a un ser humano, y por otro lado me sale barato. Entonces yo digo, ahí hay un gran logro de la pandemia. Las casas de la alegría, otro gran logro de la caficultura costarricense. En eso yo felicito al doctor y a la gente del sur, de Cotobruz, que impulsaron este proyecto, que poco a poco se está extendiendo por todo Costa Rica para que nos garanticemos cómo chinear a esos chiquitos que vienen con nuestros indígenas. Hoy por el tema de la pandemia no podemos recibir a toda la familia indígena, es lógico, o sea, es muy peligroso traerse a las familias, eso nos va a limitar mucho. Pero realmente la cultura del indígena es viajar con toda la familia. Así es. Entonces las casas de la alegría se vuelven una maravilla. Entonces otra gran cosa que tarde o temprano, y que ya las están reconociendo, harán que nuestro producto valga más. Okay. Sí, nos vamos a volver más competitivos. Exactamente, nos va a volver más competitivos. La mecanización, la automatización, la tecnología. Miren, yo les decía, volviendo a Cotobruz y volviendo a Pérez Celedón, muchas veces yo vine, Mariano, a una reunión para hablar de café y durábamos media hora, 30, 40 minutos y yo tenía que viajar 3 horas para acá y 3 horas para allá. Si hablamos de Cotobruz, tiene que viajar 6 horas para acá y 6 horas para allá. O sea, pierde el día entero y además llega usted en un puro temblor, por ese cerro es bravo. Bueno, imagínense que ahora con todo esto de las videollamadas, uno conecta a ministros, conecta al presidente del ICAFE, conecta a doña Cinia, conecta a un montón de gente. O sea, todo esto es ganancia. Sí. Estamos aprendiendo. Pero ahí hay otro gran reto. Eso nos va a permitir incorporar a las futuras generaciones a nuestra actividad. Y café ha sido habilísimo. La caficultura costarricense ha sido muy hábil para adaptarse. Otro tema de retos. Definitivamente no podemos seguir produciendo 15 fanegas por hectárea. Si nosotros queremos sobrevivir y crecer, y ya tenemos las variedades, tenemos que ir a 50, 60, 40 promedio por hectárea. Si nosotros mejoramos la productividad, no existe precio malo. Y si hay un país llamado a poder lograr eso es Costa Rica. Tiene las variedades, tiene la organización, tiene los minifundios, tiene el sistema de crédito, que es Banca para el Desarrollo, etc. Continuar agregando valor. Miren, el tema de agregar valor, ya lo dijimos, es disminuyendo costos, aumentando productividad, pero también nosotros estamos a un paso de que la caficultura sea carbono neutral. Y digo que estamos a un paso porque quiero enseñarles aquí perdón. Vamos a ver si lo tengo por aquí. Bueno, nada más un segundito. Por ejemplo, el Naux. Ajá, correcto. Este producto, yo no sé si la gente sabe qué es el Naux. Tampoco Copeagri me da autorización para hablarlo, pero lo voy a decir. Pero bueno, yo vivo enamorado del Naux. ¿Por qué? Porque resulta que el Naux es una bebida energética, natural, a partir de la miel de café. O sea, el café es un producto que no se le ha podido demostrar ningún efecto negativo contra la salud. Claro, si usted se toma 30 tazas al día, le va a dar algo. Como todo. Como todo. Pero el Naux es un producto que está produciendo Copeagri, muy bueno, que es una bebida energizante, antioxidante, con el producto que más contamina, que es la miel del café. Por aquí va a ir la solución a un tema que nos afecta a la carbono neutralidad de nuestra industria. Si resolvemos el tema de la miel de café, ya tenemos resuelto el 50% del problema de la carbono neutralidad. De emisiones, sí. De emisiones, exactamente. Y por el otro lado, sabemos que la pulpa de café es el convertirla incluso en abono orgánico por el tema del volteo y toda esa cuestión tiene mucha liberación de metano. Así es. Entonces, si nosotros convirtiéramos la pulpa en otro subproducto, como una harina, para consumo humano, para consumo animal, porque es altamente rica
en antioxidantes, por ejemplo, en proteína. Nosotros hicimos pruebas con animales, con ganado de leche, y la producción de leche y la producción de grasa aumentó un montón. O sea, ese producto ya casi lo conseguimos convertir en ese desecho lo vamos a convertir en un producto. Muy bien. Entonces, esa innovación le va a agregar valor al producto. Muy bien. Para ir terminando, sentimos que tenemos un reto. Realmente, si uno analiza, el doctor de Melo y el CATI hizo un estudio muy bueno, muy valioso, que fue demostrar que la caficultura sombrada, o con nosotros tenemos una ventaja, podemos sembrar cítricos. Los cítricos son aportadores a la carbono neutralidad, el aguacate, etcétera. Digamos, árboles leñosos o árboles duros. Si nosotros tenemos poró, tenemos aguacate, tenemos cítricos, tenemos cacao, pues estamos muy cerca de que el café sea carbono neutral. Decía el doctor de Melo, demostró un estudio del CATI, que el café en combinación con árboles de sombra fija más carbono que un bosque secundario. Eso es interesantísimo, ese dato. Entonces cuando nos vamos a ver la huella de carbono que se hizo con investigación de cómo se determinaba la huella de carbono, nos dimos cuenta de que realmente en el campo sí tenemos algunos detallitos que corregir, como el uso de combustibles fósiles en el transporte, un poquito el tema de los fertilizantes químicos, pero también el café permite todo eso, permite ir haciendo ajustes de manera que tengamos fertilizantes más naturales, productos que controlan, digamos, malezas más naturales, y por supuesto que todo lo que tiene que ver con foliares y otros controladores que perfectamente funcionarían con un aspecto más natural. Entonces, ese es un producto que para mí tiene efectos muy importantes en ese gran proyecto de la carbono neutralidad. Pero también, yo sé que ya ustedes lo están, vamos a ver cuánto llevamos, no sé, ya nos pasamos, yo creo. Pero bueno, para terminar, decirles que el otro tema grande que tiene la caficultura es el agroecoturismo. O sea, Dota recibe plata, o sea, recibe ingresos, la comunidad de Dota. Adicionales. No solamente venden su café en la tasa de la excelencia a precios de locos, sino que también reciben turistas, se desarrolla una economía muy linda con las familias. O sea, la industria cafetalera no riñe en nada con eso. En términos generales, siempre lo digo, y me perdona la gente de la Iglesia Católica, no quiero faltarle el respeto a nuestro Señor Jesucristo, porque también soy católico. Si nosotros hubiéramos tenido en la Santa Cena una consagración con café en lugar de vino, ¿dónde estaríamos? Pero decirle al productor de café, productores, no aflojen, sembremos café. La única posibilidad de saber si el café es bueno o es malo es sembrándolo. Nosotros no podemos quedarnos, donde tenemos grandes ataques de enfermedades como roya y todo eso, hay que cambiar la variedad. Donde se puede sostener, sostengamos y resembremos en otro lado. Hay gente que dice, yo tengo eso nuevo para sembrar, pero mejor voy a cortar esto que me sale muy caro. Mejor resiembre aquello. No corte eso todavía, no lo podemos. Hagámosle un plan de manejo adecuado a la finca. Que la caficultura de nuevo vino para quedarse, el productor tiene un producto de exportación, recibe dólares, el tipo de cambio está aumentando. Hace mucho tiempo que no tenemos ¿verdad, Mariano? Una bonanza por esos efectos climáticos que ocurren. Eso en cualquier momento puede llegar, pero lo más importante es que el consumo no baja y que Costa Rica está inmersa en esa producción de café de altísima calidad. Consideremos entonces este momento histórico de la economía global como un momento clave para innovar, ¿verdad? No aflojemos, es el mensaje de don Carlos. No botemos el yugo. Y echar para adelante. Don Carlos, de nuevo agradecerle por la charla. Realmente nos da información importante, recordar. Y lo de la caficultura del futuro, nuestro reto es que la generación que viene tiene que involucrarse al igual que se están involucrando nuestros papás. Y de saber el reto que tenemos tan importante. No me quiero despedir sin antes agradecer a BAF y a Distribuidora Agrocomercial que hicieron posible esta charla, coordinar y orquestar pues
esta pequeña charla el día de hoy. Se los agradecemos. Han estado con nosotros desde un inicio y bueno, hoy siguen participando. Les agradecemos de todo el equipo pues, de Foro El Grano. Don Carlos, muchísimas gracias. Un gusto haberlo tenido por acá y espero vernos pronto ahí en los pasillos de los cafetales. Claro que sí. Yo no puedo irme sin decirle a los microbeneficiadores de este país que los felicito por el gran aporte que han hecho también. Ellos nos han ayudado mucho a incorporar a los jóvenes. Esta gente nos ha ayudado mucho a meter esos jóvenes en la catación y en la degustación y en el barismo, y eso nos ha agregado valor también, así que felicitarlos a ellos y también a los microbeneficiadores que sé que están pasando ahorita un momento difícil porque el consumo de café final de nicho. se ha complicado un poco con esto, pero esto va a pasar. No aflojen también a los microbeneficiadores, productores que han tomado esa decisión de innovar y de avanzar, echen para adelante también. Perfecto. Que Dios ahí va a estar con todos, Dios primero. Muchísimas gracias. Muy bien.